Bien, muy buenos días a todos. Primeramente espero que estemos todos y que todos ustedes, ¿cierto?, bien con sus seres queridos por relación al tema de esta horrible pandemia de coronavirus, ¿cierto? Y pucha, qué bueno poder de repente en una mañana como hoy un poquito abstraerse de eso un poco, por supuesto, y poder ahora hablar de un tema como el que nos reúne. Eh, yo estoy un poquito resfriado, así que espero que todos tengan un buen antivirus, anticoronavirus, por supuesto, para no infectarse con algo computacional, ¿cierto? Este virus muy raro nos trae de repente sorpresas curiosísimas, ¿ya? Bueno, mis agradecimientos primeramente a todos quienes estén en este momento, ¿cierto?, en esta sala, ¿ya? Eh, Segundo, valoro mucho el valor que tiene justamente todo este grupo de Círculo Polar. Creo que es tremendamente valioso lo que están haciendo y van a seguir haciendo sin lugar a dudas en todo este periodo. Y por supuesto, mi siempre cierto cariño para todo lo que es la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares, de la cual también he sido justo miembro desde su fundación, ya varios años atrás, ¿ya? Eh, bueno, efectivamente entonces vamos a comenzar la presentación sobre manía, hipomanía y alegría normal. Y todos pueden ver este mural, ¿cierto? Este es un mural que a mí me gusta mucho, es un mural, ¿cierto?, de José Clemente Orozco, que es un muralista mexicano. Efectivamente, él por allá por el año 1932 trabajó 2 años, hasta el 34, para hacer este mural. Este mural hoy día está justamente en la biblioteca de una universidad en New Hampshire, en los Estados Unidos. Y efectivamente tiene muchas lecturas. Si ustedes lo pueden ver, probablemente van a comenzar a imaginar y a pensar muchos aspectos de este mural. Pero un aspecto que me parece importante de este mural tiene que ver con el concepto ya en relación con que la ciencia o la disciplina científica, entre ellas la medicina, tiene un conocimiento y por supuesto es muy válido, pero muchas veces acá en este mural hay una crítica a cómo ese conocimiento científico se traduce, ¿cierto?, hacia las personas. Es decir, cuál es la real utilidad de que haya, por ejemplo, una publicación científica, una charla científica, ¿cierto?, realmente para las personas. En ese sentido, entonces, es una crítica al mundo académico que yo comparto mucho. Cuando hablamos de hecho de psicoeducación, estamos hablando un poco de esto, de cómo aterrizamos lo que es conocimiento, que creemos que es científico, a la práctica de las personas, de los equipos profesionales, para justamente poder hacer finalmente útil este conocimiento, la aplicación concreta para, por ejemplo, el autocuidado de las personas. Y en ese sentido creo que es muy válido. Por lo tanto, en esta charla, y un poco recuerdo lo que estuviste comentando tú, Flavia, ahora, ¿cierto? Vamos a intentar justamente juntar un poco la academia, ¿cierto?, la parte llamada más médica también con lo que significa la realidad de las personas que están, tanto como redes de apoyo o como personas con una patología determinada justamente para mejor beneficio del manejo terapéutico. ¿Ok? Sitios de interés que pueden ser visitados por ustedes ya lo saben, está el sitio de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares, que está acá en primer lugar, ¿cierto? Eso está en inglés. Está también, por supuesto, el sitio de Suchitrap, que me parece bastante bueno, todavía va a mejorar mucho más, por supuesto, pero me parece bastante bueno. Está el web de Bipolar Clinic del grupo de la Universidad de Barcelona, justamente, que está bastante bueno en catalán y en español. Está también, cierto, el sitio web de la Clínica Mayo, como otra de las posibilidades para poder también bucear en harta información, y si está en inglés y en español. Y está también un sitio muy querido por mí, que es el Centro de Adicciones y Salud Mental, cierto, de la Universidad de Toronto. Es un sitio que está en todos los idiomas. Está en muchos, muchos idiomas, justamente con difusión importante de patología y salud mental en general. Bueno, ¿qué revisaremos hoy? Al menos revisaremos una introducción al trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque creo que igual es importante que sepamos algunos elementos, ¿cierto?, del trastorno bipolar, para que liguemos con lo que significa el tema de fondo hoy día, entendiendo que muchas de las personas que están acá quizás no han estado en las sesiones anteriores, o quizás de alguna forma siempre es bueno recordar algunos conceptos generales de lo que significa el trastorno bipolar. Revisaremos los síntomas de manía, los síntomas de la hipomanía, y haremos una distinción entre lo que es la hipomanía y alegría normal. Si ustedes manejan estos elementos al final de esta jornada, yo quedo feliz respecto a lo que significa la cierta presentación.
Bueno, todos ustedes saben justamente que el 30 de marzo de cada año, en los últimos 5 años probablemente, se conmemora el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Esto es una conmemoración mundial que obviamente tiene su curso también de acción en relación con la necesidad de poder, ¿cierto?, hacer un mejor trabajo en beneficio de las personas. Toma como días de conmemoración el nacimiento del pintor holandés Vincent van Gogh el 30 de marzo, ¿cierto? Un pintor, como ustedes saben, de una jerarquía impresionantemente tremenda en todo el mundo y que vivió solo 37 años, pero con sus 37 años hizo un aporte monumental al arte mundial. Creemos, efectivamente, ¿cierto?, que Vincent van Gogh tenía un trastorno bipolar. Hay varios elementos desde la biografía de él, desde los reportes de los testigos, desde sus correspondencias y otros elementos que hacen pensar que él sufrió tempranamente desde cuadros depresivos, cuadros de exaltación del ánimo, de episodios psicóticos, de elementos mixtos, de intentos suicidas, y de hecho falleció probablemente con un intento de suicidio que finalmente a los días se lo llevó de este mundo, ¿ya? Acá tenemos uno de los famosos cuadros de él, ¿cierto?, que es el autorretrato con un sombrero de paja. Presentar a Vincent van Gogh siempre es presentar a una persona, pero por supuesto lo rico de este tipo de psicoeducación que ustedes realizan es que acá todas las personas estamos directa o indirectamente involucrados, ¿cierto?, con lo que significa el trastorno afectivo bipolar. Bueno, en una pequeña definición, si nos preguntamos qué es el trastorno bipolar, lo que tenemos que ponernos de acuerdo, y acá es importante el fraseo, es importante el concepto del lenguaje para poder entendernos bien. En gran medida todos ustedes entienden muy bien que cuando ustedes van a una psicoeducación como esta, ustedes son también después psicoeducadores, ustedes comienzan también a transmitir conocimiento, pero en un fraseo que obviamente puede generar una buena respuesta del resto o una mala respuesta. A veces uno puede decir una cosa, un concepto sobre una enfermedad de una forma que suena muy extraña, confusa o suena mal. O lo puede decir, siendo muy honesto, justamente de una forma más precisa, clara y que efectivamente suena bastante mejor. Por tanto, el tema del fraseo, ahí recordaba lo que comentaba justamente Flavia, esto del concepto de la manía versus pasión, por ejemplo, es muy importante para este efecto. A ver, cuando hablamos de trastorno bipolar, ¿cómo lo entendemos? Primero es una enfermedad, no es una forma de ser y punto, no es una cuestión, ¿cierto?, caracterológica y punto, es una enfermedad. Está catalogada como trastorno del ánimo. La mala noticia es que es crónica, es decir, es para toda la vida. De hecho, como lo es también la hipertensión arterial, por ejemplo. Es recurrente. Este es un concepto importante, porque igual que algunas enfermedades como la diabetes o la hipertensión arterial, están siempre presentes, pero ocurre que en ciertos momentos se manifiesta la sintomatología. Un hipertenso puede estar, ¿cierto?, con la presión arterial normal, pero no deja de ser hipertenso. Es solo que está con un control adecuado de su patología. Por tanto, el trastorno bipolar es recurrente, se manifiesta con episodios, pero aunque no se manifieste el episodio llamado de exaltación del ánimo, depresión, por ejemplo, igualmente la enfermedad existe. Y eso es algo importante porque eso nos lleva a confusiones respecto a las fantasías de mejoría ante este concepto. Y la buena noticia es que actualmente es una patología controlable. De hecho, tiene bastante buen pronóstico en la actualidad con buenos ciertos recursos terapéuticos. Por otra parte, ¿cierto?, entendemos que es una alteración de los mecanismos del cerebro que regulan el estado del ánimo. Por lo tanto, es una enfermedad del cerebro, es una enfermedad de causa biológica, no es un problema de la voluntad, del espíritu ni nada de eso. Tampoco del hígado, en realidad, tampoco de los pulmones, ¿entiende? Está bien situado hoy día que es una patología, ¿cierto?, que afecta al cerebro y que sí tiene diferencias, que está muy influenciada por factores que son también biopsicosociales, que es un concepto importante que también vamos a revisar. Por otra parte, el TAP, como le vamos a llamar ahora, trastorno afectivo bipolar, el TAP puede presentar episodios. Es un episodio. Es una sintomatología que usualmente no está presente, que se inicia y que termina. Y ese episodio que se inicia y que termina también puede ser de exaltación del ánimo, como son las manías e hipomanías, lo que vamos a ver hoy día,
pero también puede ser de depresión, que la gente lo entiende aún mucho mejor culturalmente. Es importante recordar que esto alterna con estados de eutimia. Eutimia entendido como el ánimo normal. Por lo tanto, hay pacientes que pueden pasar mucho tiempo, y eso es lo ideal, eutímicos, sin tener episodios de recaída, pero sigue siendo un trastorno afectivo bipolar. En este caso, estamos viendo, ¿cierto?, a una paciente, es un hombre, sí, un paciente hombre, ¿cierto?, de 18 años, que él presentó, ¿cierto?, en junio del año 2016, un episodio depresivo. Estamos hablando en Chile, estamos hablando, ¿cierto?, una época como la actual, otoño-invierno, en que comenzó a deprimirse, y este episodio depresivo que alcanzó severidad importante duró un año, hasta el próximo, ¿cierto?, otoño-invierno del 2017. Después de ese episodio, esta persona pasó un año completo con ánimo normal, con una eutimia. Y después, médicamente se constató, se evaluó que aquí había un episodio depresivo mayor nuevamente, también severo, pero menos severo que el del año 2016. En este curso evolutivo, entonces, de 3 años, lo que se constató médicamente inicialmente fue un gran episodio depresivo a los 18 años, y 3 años después, un segundo gran episodio depresivo. En este caso, efectivamente, haciendo la retrospectiva del cuadro clínico, se comprueba que en verdad también hubo esto que está acá puesto en rojo. Un periodo de exaltación del ánimo anormal, en que esta persona estuvo con un ánimo sustantivamente distinto que lo que tuvo normalmente el autismo. Es usual que efectivamente los pacientes con trastornos bipolares son más detectados por las depresiones que por las suaves exaltaciones del ánimo. Por lo tanto, este paciente habría sido diagnosticado como un paciente con trastorno depresivo, no con trastorno afectivo bipolar. De ahí que entonces el poder descubrir, el poder precisar los periodos de exaltación del ánimo es tan tremendamente importante porque el tratamiento es diferente entre la depresión monopolar y la depresión bipolar. Lo que vamos a aprender justamente es esto, cómo podemos detectar estos pics, que usualmente un paciente puede no sentirse mal, puede no sentirse incómodo, también un poco la familia, porque contemplan un estado de más bien a veces bienestar, a veces de euforia, en fin, a veces de mala energía, que los periodos inclusive normales que pueden existir. Yo me voy a permitir, por supuesto, porque en verdad estos elementos de psicoeducación que estoy viendo acá lo hemos desarrollado, ¿cierto?, en mi equipo de la Universidad Católica, que lo dirigí hasta el año anterior, ya estoy por mi dependiente ahora, pero básicamente tenemos harto años de haberlo dirigido y de haberlo presentado, y siempre entendí que era importante ir tocando distintos temas en una presentación para ir recordando otros y aprendiendo otros nuevos. De hecho, aprovecho de mencionarlo. Lo que estamos viendo acá es una carta del ánimo, probablemente ustedes ya la conocen, pero para quienes no la conocen. Una carta del ánimo lo que pretende es reflejar una unidad de tiempo, que puede ser toda la vida, un año, un mes, de cómo evoluciona el ánimo de la persona. Se llama carta del ánimo, carta de vida. Se grafica justamente entendiendo, ¿cierto?, que hay una línea, que más que línea es una franja, que resume lo que sería el ánimo normal de las personas, con más alegría, con más energía, menos energía, pero siempre en un rango normal, que no produce sufrimiento ni produce deterioro al funcionamiento. A eso le llamamos ánimo normal o eutimia, lo que está puesto acá como eutimia. Y graficamos, pensándolo en un modo positivo, +1, una exaltación del ánimo leve, +2 cuando ya es moderada, lo cual es muy importante, y 3 que ya es severo o grave. -1 hacia abajo sería entonces, por lo negativo, una depresión leve, -2 una depresión mayor ya sería moderada, y -3 una depresión mayor de tipo severa. ¿Ya? Entonces, ahí graficamos en el curso del tiempo cómo evoluciona el ánimo de las personas. ¿Ya? Que es lo que estábamos viendo en el caso, ¿cierto?, de este muchacho, ¿cierto?, de 18 años de edad.
Acá tenemos una segunda carta del ánimo. Este es un caso bastante clásico que ustedes probablemente o lo han vivido o lo han conocido o probablemente, ¿cierto?, van a enterarse también de esto a través de otras personas. En este caso, ¿cierto?, es una paciente mujer, ella tenía 19 años al momento, sí, 19 años. Y efectivamente, lo que ocurre acá es que en un episodio, momento del verano, ¿cierto?, comenzó a hacer un cuadro depresivo. Muchas explicaciones, que estaba cansada del trabajo académico, ¿cierto?, que en realidad igualmente, pucha, había sido un año duro, en fin, pero comenzó a deprimirse importantemente, hasta llegar a un episodio depresivo bastante grave. Acá se hizo una intervención entonces con el uso de un antidepresivo, que es bastante habitual. Es usual darle antidepresivo a personas con depresiones mayores graves, ¿cierto? Pero ustedes pueden darse cuenta que la curva de recuperación fue bastante rápida. De hecho, comenzó ya esto, ¿cierto?, a principios de marzo a hacer una recuperación y comenzó ya francamente a llegar a principios de abril sin ánimo depresivo. Ya estaba, entre comillas, recuperado. Ahí estamos en la franja ya de eutimia, de ánimo normal. Pero efectivamente pasó fugazmente por la eutimia y consigue lograr un nivel de exaltación del ánimo distinto, que inicialmente pasó inadvertido por los familiares, por el paciente, por los tratantes. Y finalmente se va agravando este periodo de exaltación del ánimo, desde la hipomanía hacia la manía, y finalmente llega a tener ya síntomas psicóticos que frecuentemente acompañan síntomas de manía también, y requirió hospitalización. En este curso evolutivo acá se suspendió el antidepresivo y se indicó en verdad estabilizadores del ánimo, con lo cual se produjo una respuesta que no fue tampoco rápida, fue lenta, miren, y finalmente llegó a una cierta eutimia y lamentablemente hizo un cuadro depresivo mayor, menor, mucho menos grave que el anterior, pero igualmente un episodio depresivo. En verdad es frecuente que todo lo que sube tiene que bajar. Es bastante frecuente que ocurra ese fenómeno. A diferencia de lo anterior, que hubo una leve hipomanía que no permitió la detección de ese cuadro, un cuadro de manía con síntomas psicóticos que requirió hospitalización, en verdad es demasiado evidente, por lo tanto permite un diagnóstico mucho más certero del cuadro clínico. Y ya con este esquema de estabilizador del ánimo, más el tratamiento que se hizo en forma integral, el paciente mantiene su eutimia en el curso evolutivo del tiempo. ¿Ya? Esta paciente mujer, ¿cierto?, efectivamente un cuadro bastante clásico. Este efecto que ustedes pueden ver de que el uso de antidepresivos puede generar, ¿cierto?, una respuesta hacia la exaltación, dando una hipomanía o manía, es lo que se llama un viraje farmacológico, que es bastante frecuente de encontrar. Los factores gatillantes que más frecuentemente podrían ocurrir para generar una manía, ¿cierto?, ¿ya?, o una hipomanía, suelen ser el estrés severo. Curiosamente, ¿cierto?, tanto el estrés positivo como el estrés, ¿cierto?, negativo podría generar, ¿cierto?, recaída al polo de la manía. Los duelos, las pérdidas de cualquier concepto, pérdida de seres queridos, ¿cierto?, pérdida, ¿cierto?, de alguna situación laboral importante, de duelos sentimentales, una pérdida de lo que significa el desarrollo académico o laboral o financiero de alguien, también puede generar un episodio hacia la hipomanía o manía. El consumo de drogas, frecuentemente está asociado con el inicio de periodos de exaltación del ánimo, como primer episodio, o de recaída. A modo de ejemplo, el consumo de marihuana se asocia a que pudiera adelantar inclusive en 5 años la aparición del primer episodio de manía. Y frecuentemente sustancias como cocaína y otras están asociadas con los primeros episodios de generación de episodios maníacos. El consumo de alcohol en exceso ya es frecuentemente también un foco que produce recaída al polo de la manía. Los fármacos antidepresivos, como lo comentamos, no decimos que no se pueden ocupar, eso depende de su equipo tratante, pero básicamente son productos que requieren una cautela en su uso, porque pudieran inducir también, ¿cierto?, sobre todo en algunos pacientes, viraje farmacológico al polo de la manía. Frecuentemente la privación de sueño,
el dormir mal por distintos fenómenos, sea por un carrete, por las razones laborales, de estudio, ¿cierto? O francamente, ¿cierto?, tener malos hábitos de sueño, también pudiera inducir episodios de exaltación del ánimo. Hay pacientes que son claramente más sensibles a los cambios estacionales. Hay pacientes que ustedes han escuchado que quizás pueden en ciertas épocas del año, por ejemplo, primavera, verano, comenzar a tener más exaltación del ánimo, más probabilidad de exaltarse del ánimo y tener justamente ahí un fenómeno de recaída a la manía. También hay cambios hormonales. Todos ustedes saben que no hay ninguna época más riesgosa para una mujer en particular que tener un episodio del ánimo, como es el posparto, ¿cierto? Sea esto hacia el polo de la depresión o al polo de la manía. También el hipotiroidismo suele ser un factor frecuente que la desregulación de la función tiroidea genera también tasas de recaída mayores, sea hacia la manía o hacia también la depresión. Y también hay pacientes que tienen una activación espontánea, que uno no puede identificar claramente un factor gatillante. Bueno, todos estos factores gatillantes hay que entenderlo que no son la causa del trastorno bipolar. Ya sabemos que la causa del trastorno bipolar es esa enfermedad, ¿cierto?, radicada en el cerebro, de los mecanismos que regulan el ánimo. Pero sí son factores estos gatillantes que pueden generar el primer episodio o pueden generar recaídas posteriores, ¿cierto?, en el curso evolutivo de los pacientes. Esto es tan importante porque si ustedes van identificando los factores de recaída que pueden tener o los factores gatillantes, la capacidad de autocuidado es muy superior. Si uno puede identificar que hay factores que a mí en particular, ¿cierto?, me hacen peor, yo puedo efectivamente actuar, ¿cierto?, en la prevención de recaída antes que la recaída ocurra. Muchos pacientes se preguntan, claro, si son bichos raros o tener un TAP. En verdad, si lo viéramos nada más que estadísticamente, epidemiológicamente, las tasas de prevalencia, ¿cierto? Es el riesgo de que tú tengas un trastorno afectivo bipolar desde que naces, ¿cierto? En verdad son bastante elevadas, son del orden del 2 a 3% de la población mundial. O sea, no somos bichos raros, es bastante frecuente, solo que la mayor parte de los pacientes no están en tratamiento o no lo saben, que es muy diferente. ¿Cuán frecuente es? En general podemos decir que es relativamente igual entre hombre y mujer. Hay algunas diferencias, pero no es el caso tocarla acá en relación con la mayor frecuencia probablemente de mujeres en la población de bipolares tipo 2. Pero en general es como igual por hombre y mujer. Pero muy importante que es claramente más frecuente la edad de inicio, entre los 17 y los 25 años de edad. Esto es capital y fundamental. ¿Por qué? Porque es la edad en la cual las personas están conformando una identidad, están conformando una capacidad de socializar, una capacidad de estudiar, de generar sus trabajos, sus estudios, de trabajar, en fin. Y por supuesto entonces el impacto de una patología que no sea adecuadamente tratada puede ser bastante lesiva, bastante ominosa, bastante grave. Tanto así que en general sabemos que sin tratamiento adecuado, el trastorno bipolar suele generar un mayor deterioro funcional, significa en cómo funcionamos en la vida cotidiana. De ahí entonces que sobre todo en un grupo etario tan joven y a veces vulnerable como es estos años, es que resulta mucho más importante las intervenciones integrales y por supuesto que no sean a destiempo. Bueno, cosas a saber acerca del trastorno bipolar para mejor entender lo que estamos tratando. No se olviden, la causa del trastorno bipolar es una causa biológica. Claro que sí, pero la verdad es que está muy influenciada por factores psicosociales, como lo que hemos visto. Uno de ellos, por ejemplo, el estrés. En fin. No olvidar que es una de las patologías que produce más mortalidad en el mundo, de causa mental, ¿cierto? Y puede morir por suicidalidad, que es un tema muy relevante e importante cuando tratamos este tema. Sobre todo ocurre en las depresiones. Pero también ocurre por accidentabilidad, por accidentes, sobre todo los episodios maníacos, ¿cierto? O hipomaníacos, o también por enfermedades cardiovasculares. Se ha visto una asociación importante con una mayor carga de riesgo de tener problemas cardiovasculares en la población de pacientes bipolares. Esto es relevante, porque entonces también el tema de la corporalidad y todas las enfermedades médicas es importante, pues justamente, ¿cierto?, tratarlas adecuadamente a la par que la salud mental.
Ya bien sabido, ¿cierto?, desde los estudios que hacía la OMS por allá por los años 1995 con el grupo de Murray, ¿cierto?, que el trastorno bipolar es la sexta causa de discapacidad laboral en el mundo. Es decir, de todas las enfermedades, la colocamos en el sexto lugar de las que generan problemas con trabajos, estudios, ¿cierto?, con licencias, con pérdida de días, ¿cierto?, ya laborales, en fin. Estudios muestran efectivamente que los pacientes, cuando no están adecuadamente tratados, tienen una menor calidad de vida, inclusive que otras patologías médicas, le artritis reumatoide u otras más justamente. Precisamente por este concepto, pareciera que en realidad lo que finalmente más puede impactar a las personas negativamente es la calidad de vida, independientemente a veces del tema sintomático. De ahí que obviamente también es un parámetro que hay que medirlo, porque usualmente los médicos no medimos mucho calidad de vida, medimos más a veces sencillamente aspectos asociados con síntomas, los síntomas, recaída o no recaída. Lo mencionaron ustedes también, y probablemente es uno de los elementos que hemos trabajado en todo el mundo en relación con la patología. El estigma social negativo existe, y eso es parte de por qué muchos pacientes no consultan a tiempo o no se tratan a tiempo. Y en verdad pareciera que la manía tendría más estigma negativo que todavía la depresión. De alguna forma la depresión es más aceptada como una cuestión más frecuente, más probablemente asociada con explicaciones también más bien psicosociales o reactivas, ¿cierto? Pero la manía tiene más todavía este factor de, entre comillas, una patología más grave que las personas ante el diagnóstico, que ya suena mal. De hecho, recuerden que la enfermedad fue llamada en su tiempo, hace ya mucho tiempo, por Kreperin y otros doctores, como una psicosis maníaco-depresiva, y hasta el nombre espantaba a la gente, ¿ya? Hoy día preferimos llamarle trastorno afectivo bipolar porque mejor refleja la patología. Pero también ustedes lo comentaron, aparte del estigma social negativo está el estigma personal, que a veces puede ser peor todavía, mucho más complejo que el estigma social negativo. Entendemos que hay estigma cuando de alguna forma los grupos, las personas, ¿cierto?, las instituciones, ¿ya?, tienen una imagen, un prejuicio de que por ser una persona con trastorno bipolar no va a poder tener la idoneidad para desempeñarse en un cargo, en una función, etc. Es decir, no tiene que ver con evaluar si está estable o no estable, si está con tratamiento o tratamiento, o cómo lo ha hecho en el pasado, cómo lo hace en el presente. Es una, cierta presunción negativa, es un prejuicio de que no va a estar bien, no va a ser adecuado en un cargo, por ejemplo, una condición de vida, sencillamente por el diagnóstico. Y eso es tremendamente peligroso. Y probablemente, ¿cierto?, cuando uno hace psicoeducación y las personas que reciben psicoeducación hacen un mejor manejo también de estos elementos desde el punto de vista de los contenidos, de lo que la enfermedad eso no es, por supuesto que va mejorando, a mi juicio, mucho el estigma que se produce cuando hay silencio o cuando hay un mal fraseo de los conceptos que uno está comenzando a trabajar. Nunca me he ocultado que es una patología también que suele, ¿cierto?, producir riesgos de deterioro cognitivo en pacientes que no tengan estabilidad del ánimo. Es decir, se ha asociado que probablemente el no control adecuado, ¿cierto?, el tratamiento que no genera una estabilidad plena pudiera estar asociado con un riesgo de daño cognitivo. Y que para estos tiempos en que justamente la información, el acceso de ella, el conocimiento es tan importante, por supuesto que sería un gran hándicap no tener justamente un adecuado desarrollo cognitivo. Como pueden ver, hay muchos factores entonces, ¿cierto?, que obviamente lo que nos dicen es, pareciera que en realidad el tratamiento adecuado claramente cambia una realidad que no ha sido buena en el pasado. Probablemente tiene que ver también con lo que llamamos el retardo diagnóstico. Es bien conocido que hay un promedio de 8 años desde que los pacientes tienen ya un cuadro clínico diagnosticable como TAP hasta que se hace el diagnóstico. Esto probablemente tiene que ver con varios aspectos, pero básicamente lo peor de esto es que hay 8 años que a veces son completamente perdidos, u otras veces son años que no son bien aprovechados desde el punto de vista terapéutico, y eso puede producir justamente más mecanismos de daño. Por lo tanto, acortar este periodo, este proceso de diagnóstico es tremendamente relevante. La psicoeducación permite, de hecho ustedes se dan cuenta, cuando una persona está psicoeducada puede leer mejor lo que otras personas pueden estar viendo como algo normal o anormal,
desde el punto de vista de entender si eso puede ser o no un factor de trastorno bipolar. Muchos pacientes nuestros psicoeducados son capaces de ver también riesgos del hijo de una amiga, el hijo de un amigo, de un primo, de un tío, ¿cierto? Porque tienen la lectura privilegiada de haber aprendido conocimiento útil para poder inclusive, aunque no sean médicos o psicólogos, terapeutas, en fin, pero poder plantear un posible diagnóstico de trastorno bipolar en alguien dado sus conductas. Entonces es importante ese concepto para poder acortar el periodo diagnóstico de 8 años, que es un retardo diagnóstico demasiado largo todavía. Bueno, a ver. Ahora quiero un poco detenerme en algunos conceptos también que es bueno considerar en este texto. A ver, es frecuente, y tienen que recordarlo para elementos justamente de la presentación, que puede haber pobre insight respecto al diagnóstico y a la necesidad de tratamiento. Eso lamentablemente es un problema. Paciente que en verdad no lee necesidad de tratamiento. La comorbilidad es qué otras enfermedades acompañan al TAC. Es frecuentemente elevada. Hay porcentaje de 50-60% en que entendemos que hay otras patologías aparte del trastorno bipolar. Frecuentemente solo el trastorno de ansiedad, pero también están ciertos los trastornos por uso de sustancias, o también los trastornos de la personalidad. Esto es importante porque uno no trata en realidad diagnósticos, trata personas. Uno como paciente se trata como persona, no como un diagnóstico. Por lo tanto, entonces, si uno no identificara las comorbilidades, es muy fácil que yo me equivoque en una correcta interpretación terapéutica. De ahí entonces que, por supuesto, una evaluación en profundidad siempre es necesaria para determinar si yo soy de un cuadro clínico exclusivamente o de 2 o 3 o 4. Es como ser hipertenso, pero puedo ser también diabético, también puedo tener asma, también puedo tener alergia a algún medicamento, también puedo tener, ¿se entiende? Esa identificación es tremendamente relevante. Es bueno saber que los pacientes pueden pasar un tiempo importante de su vida, del 40-50%, no con síntomas brutales de recaída, como una manía grave, como una depresión severa, pero sí tener síntomas de manía, síntomas de depresión que también afectan mucho la calidad de la persona. Es lo que llamamos los síntomas subsindromales. No es un diagnóstico de síndrome maníaco, síndrome cierto tipo maníaco, síndrome depresivo mayor, pero sí constituye un riesgo para la calidad de vida de las personas. La relación usualmente entre episodios de depresión y manía es más o menos 2 a 3 depresiones por cada una manía. Es decir, es más frecuente que yo encuentre un paciente con TAP en depresión que en manía o hipomanía. Esto es muy relevante, ¿por qué? Ahora que estamos viendo nosotros manía y hipomanía, porque las manías suelen ser menos vistas en el largo tiempo. Cuando hay una manía puede ser muy evidente, claro, la verdad es que las personas suelen olvidarse el concepto porque después hay menos episodios. La hipomanía, ¿cierto? En verdad pueden ser no vistas porque efectivamente no son del sufrimiento propio de una depresión y las personas no consultan por ello. Muchas veces los pacientes con hipomanía no consultan o los médicos interpretamos erróneamente que es una recuperación de una depresión o los familiares, ¿cierto? Ven que la persona está mucho mejor cuando está deprimida y por lo tanto tampoco se alertan por una hipomanía cuando no están disfuncionando. Ese concepto es importante en relación entonces con que es más frecuente que tengamos episodios de depresiones más que de manía y hipomanía en la mayor parte de los pacientes con TAP. Y por supuesto las confusiones diagnósticas, porque de repente yo puedo estar pensando que el paciente es otro diagnóstico versus el que nosotros estamos finalmente estudiando. A modo de ejemplo, el 40% de los pacientes con trastorno bipolar suelen ser mal diagnosticados inicialmente. Y uno de los diagnósticos más frecuentemente que se plantea inicialmente es que sea una depresión de tipo monopolar, no bipolar. ¿Ya? Y un tema que siempre dejo para el final en esta diapositiva, pero es importante. Curiosamente, uno de los mejores índices debieran ser el cumplimiento, ¿cierto?, de la adherencia al tratamiento de los pacientes. Pero muchas veces es el peor que se cumple. Tanto es así que se plantea que hay tasas de no cumplimiento de tratamiento, sobre todo fármacos,
del orden del 23 al 50%, es decir, pacientes que no cumplen adecuadamente, rigurosamente el tratamiento. Y eso en realidad es probablemente la principal causa de recaída. Lo que debería ser lo más manejable se transforma justamente al final en un enemigo muy frecuente. Bien, espero que con esta revisión de todo lo que hemos visto en lo general estén todos ya, ¿cierto?, más o menos claros de la significación y la importancia del cuadro clínico del TAP y, por supuesto, de cómo se nos puede básicamente agravar. ¿Por qué lo planteo así? Porque para cuando hablemos de síntomas de manía, lo que tenemos que aprender también es a detectar los síntomas para poder justamente tratarnos adecuadamente. Entonces, a ver, voy a ocupar la clasificación diagnóstica del Manual Diagnóstico y Operativo de Trastornos de Salud Mental, del DSM-5, ¿cierto? Porque es bastante más preciso y claro, pero obviamente los doctores, los psicólogos o ustedes mismos podrían ocupar otros ciertos elementos para poder obviamente hacer diagnóstico, pero en general recoge básicamente lo mismo. Y esto quiero usarlo bastante más preciso. A ver, cuando hablamos de un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco, fíjese que todavía no vamos a hacer la distinción entre uno y otro. Primero, lo entendemos como la presencia de un ánimo que es anormal, es decir, la persona no es así, ella nunca ha sido así, ¿se entiende? No es su forma de ser habitual, por eso que es anormal. Pero es persistente, no es que dure un minuto, una hora en relación con justamente cierto un mal rato, no, se mantiene por día y usualmente por semana y por meses, eso es la persistencia. En que la característica de ese ánimo, que es anormal y que es persistente, es que es elevado, es expansivo o es irritable. La elevación del ánimo, ¿cierto?, apunta al concepto de euforia, a una exaltación de precisamente el nivel de esa situación de percepción personal, de autoestima, ¿cierto?, de generación de una alegría que ya es claramente elevada y patológica. Lo expansivo apunta que es algo que en verdad también no se retiene en la intimidad, se desarrolla hacia el exterior, hacia las personas, lo que en realidad hasta puede al resto. Todo el mundo se da cuenta de eso, en que la persona adquiere un nivel de cercanía con las demás que en verdad no es propio. Es como que tiene la sensación de que en realidad es amigo de todo el mundo muy rápidamente, con mucha facilidad para poder justamente tener esa sensación de contacto con las personas, que en verdad no es lo usual porque uno tiene parámetros también de tipo social, de cómo se ve. O tiene una irritabilidad que claramente, ¿cierto?, es por sobre lo habitual, con o sin motivo a mis reacciones habituales. Entonces, hay personas que tienen más euforia o ánimo elevado, otros son más expansivos, otros más irritables, pero usualmente va todo junto, como esta alteración del ánimo. Ahora, también existe el concepto de que hay un aumento de las actividades orientadas a objetivos, es decir, las personas suelen hacer mucho más cosas que las que usualmente hacen. Es decir, pueden estar trabajando más, pueden estar carreteando más, pueden tratar de estudiar más, pueden tener más vida social, más actividades, pintar más, en fin, todo. Pero hay un aumento en esa actividad orientada a objetivos que no es lo habitual. Es como que hacemos cosas que en verdad no se esperaría hacerlas, ni tampoco habría que hacerlas en ese momento. Pero también a veces lo que aumenta no es la actividad, no es que yo esté haciendo más cosas, solamente que está mi energía elevada, aunque yo no haga algo más útil, puedo estar inclusive una inquietud psicomotora muy importante y me estoy moviendo mucho, hablando mucho, pero no estoy haciendo nada dirigido a una actividad. Pero claramente hay un nivel de la energía puesta en las cosas o sencillamente, ¿cierto?, en el movimiento de la persona. Acá hay una distinción. Para cuando hablemos de manía, ¿cierto?, hablamos de una duración mínima de una semana. Le pedimos más tiempo a una manía, que igualmente es más grave. Y con hipomanía puede bastarnos con 4 días. Y ahora viene lo que para ustedes puede ser mucho más importante y relevante para ver los síntomas que permiten hacer el diagnóstico propiamente tal de hipomanía o manía. Van a darse cuenta inmediatamente que los síntomas de la manía y la hipomanía son exactamente los mismos.
Después veremos la diferencia, pero son los mismos en términos estrictos. Bueno, lo que más se describe tiene que ver también con una autoestima exagerada de la persona. Es decir, una persona puede ser tímida, puede tener ansiedad social, pero en ese momento de la hipomanía o manía, la verdad es que eso se acabó. Está con una sensación de valor, de consideración a sí mismo, que en verdad es mayor que lo que significan los logros. Tanto es una autoestima que en verdad se siente demasiado bien consigo mismo y con lo que está haciendo. Tanto que esa autoestima exagerada, ¿cierto?, que no tiene correlato con la realidad muchas veces. Por eso suena como no tiene sentido para la gente que lo ve, comienza a aumentar y puede aumentar hasta niveles de grandiosidad. Es decir, que yo ya pierda el concepto del juicio y sencillamente crea tener, ¿cierto?, condiciones para poder, por ejemplo, predecir la bolsa de comercio, solucionar el coronavirus, ¿cierto?, tener una solución para problemas que la gente no lo ha logrado. Y yo creo que los tengo sencillamente porque los tengo, aunque no tengo un correlato ni tengo un desarrollo para tener. Esa grandiosidad puede llegar a ser claramente psicótica, que hay un juicio de realidad que se compromete. Pero igual ustedes se dan cuenta, con una autoestima que se eleva, la gente puede sentirse bien. Por lo tanto, en esta etapa, la gente puede sencillamente sentirse mejor que lo habitual, sin percepción de que hay algo normal, ¿cierto? Un segundo síntoma frecuente es que hay una disminución de la necesidad de dormir. Es decir, no es solamente que duerman menos o que les cueste dormir, sino que en verdad la percepción es que durmiendo menos horas se siente igualmente bien. Pueden dormir 2 horas menos, a veces 3, 4 horas menos, y no hay un cansancio al día siguiente como sería esperable. Es decir, muchos pacientes inclusive en verdad dicen, doctor, es que yo no quiero dormir, es una pérdida de tiempo, ¿para qué duermo? Me gustaría seguir haciendo las cosas toda la noche. Efectivamente, se altera tanto el proceso biológico que hasta la necesidad de dormir se ve interrumpida. Es frecuente que comienza un nivel de aumento de los conceptos, de la velocidad del hablar, de las palabras, de manera tal que hay una logorrea o verborrea, que es un hablar, hablar y hablar, y muchas veces la persona con la verborrea no está muy preocupada de lo que el otro le tiene que decir. Es como una sensación de estar hablando sin poder pararse. Es como una sensación de tener que hablar y hablar y hablar y hablar. Que las personas comienzan a verlo como algo muy extraño. Es como que, ¿cómo habla tanto? Es como que no pregunta algo pero no escucha la respuesta y sigue hablando y cambia un tema, habla de otro, ¿cierto? Esa verborrea, las personas que conocen, ¿cierto?, a las personas con la verborrea, inmediatamente lo identifican. Uno se da cuenta inmediatamente cuando alguien llegó verborreico. Si yo convivo con alguien en un trabajo, en los estudios, ¿cierto?, en la casa, me doy inmediatamente cuenta de cuando hay una verborrea. Es un síntoma bastante frecuente en el contexto, ¿ya? Esa verborrea no es que dure un ratito porque en realidad pasó algo bueno que te quiero contar, no, en realidad se extiende y se extiende, y ya se transforma en un hablar de cosas que no tienen tampoco mucha trascendencia. Es como una pulsión, una presión por hablar, más que por comunicar realmente. Es frecuente la percepción del paciente de que está con un pensamiento más rápido que lo habitual, tanto que siente como que puede tomar las ideas muy fácilmente, como que se ilumina de una palabra a otra, tanto que inclusive está en la velocidad al pensar que llegan a ser pensamientos, ¿cierto?, verdaderamente vertiginosamente rápidos, que la persona lo que siente es que tiene muchas ideas y tiene que obviamente, indudablemente, tratar de traducirla en palabras, y no puede hablar a la velocidad de lo que piensa. Por lo tanto, de repente lo que uno escucha desde afuera es que en realidad pasa de un tema a otro sin mucha conexión. La conexión existe, pero está pensando tan rápido que cuesta mucho seguir esa taquipsiquia o velocidad exagerada. Ya con la verborrea, ya con la taquipsiquia, ya comienzan a presentarse problemas para las personas. Uno ya comienza a darse cuenta que algo está ocurriendo anormal y las personas comienzan como, algo le pasa a esta persona. Quizás con el tema primero y segundo, la autoestima y menor dormir, no hay tanta, todavía se dan cuenta, disfunción de roles, pero ya con verborrea y con taquipsiquia, la percepción del mundo es de que en realidad a esta persona le está pasando algo. Comienzan a distraerse, es decir, la capacidad de presentar
dedicación a una tarea comienza a verse alterada. Les cuesta pensar, concentrarse, ¿cierto?, en una tarea, tanto que pueden estar atentos a distintas tareas a la vez. Cuando tú estás atento a distintas tareas a la vez, no te puedes concentrar en una adecuadamente, por lo tanto comienzan ya a fallar en cómo funcionan en trabajo, en la vida familiar, ¿cierto?, en los estudios, en fin. Y acá comienzan los problemas más importantes también. Aquí se nota, por ejemplo, que hay un aumento de esta actividad dirigida a varios objetivos. Entonces pueden salir más, socializar más, llamar a las personas ahora inadecuadas para conversar, ¿cierto? Pueden estar buscando a personas con las cuales nunca tenían contacto, pueden hacer más actividades deportivas. Un paciente, recuerdo que en verdad llegaba al gimnasio a eso de las 6 de la mañana cuando todavía no lo abrían, y estaba esperando ahí corriendo alrededor para que lo abren, ¿entiendes? Hay personas que pueden tratar de dedicarse más académicamente o laboralmente, pero comienzan a fallar, porque si bien se dedican más con energía, lo hacen menos bien, por tanto comienzan a tener problemas en el desempeño. E inclusive pueden tener también, ¿cierto?, más vida sexual, pero básicamente la vida sexual pierde como el carácter del contacto emocional con su pareja. La verdad es que pueden tener justamente una suerte, como dicen los parejas, como si fuera un gimnasta, doctor. No es como antes, que tenía justamente una percepción de, de nuestra vida marital, de nuestra vida de pareja, ¿cierto?, de una forma tal que se sentía como con el cariño habitual. Es como una cosa que es sí, sí y sí, ¿cierto?, que en realidad cuesta seguirlo en eso. Es decir, hay mucho más dedicación a las cosas que las personas habitualmente hacían, pero no se hacen bien. O, francamente, una persona que está psicomotoramente agitada, inquieto, intranquilo, ¿cierto?, que se mueve mucho, que va para allá, que va para acá, en fin, pero no logra hacer alguna actividad estructurada. Es decir, hay un aumento de la actividad de la energía, pero francamente es disfuncional. A esta altura ustedes se dan cuenta entonces que el diagnóstico ya se hace evidente. Esto ha ido aumentando. Y por último, tenemos justamente que hay frecuentemente un involucramiento que es excesivo en actividades que son placenteras muchas veces, pero tienen un alto potencial de ser consecuentemente negativas. A modo de ejemplo, una persona podría disfrutar de conducir, pero comienza a conducir distinto. Conduce a más velocidad, no mantiene el cuidado con ciertos los vehículos que lo anteceden, comienza a tratar de pasar por espacios donde usualmente no intenta pasar, es decir, comienza a tener conductas temerarias, francamente. También puede ser una temeridad, por ejemplo, en hechos como invertir. Comienzan a hacer compras que no tienen patrón de manejo conductual adecuado, gastan lo que no tienen, una tarjeta de crédito, una plata que no tienen, o se consiguen de repente una plata para gastarla en algo que francamente no habrían hecho normalmente. Una persona dirigiendo su negocio, por lo tanto, entonces sus finanzas familiares, una empresa, francamente puede quebrar, como frecuentemente ocurre. Inclusive muchas veces son personas que con pocos recursos, pero se lo gastan todo, o con mucho, se lo gastan todo, sin tener una explicación. Es como que tenía la idea que tengo tantas buenas ideas, estoy con mi autoestima tan grandiosa, ¿cierto? Y yo tengo tanta energía que en verdad voy a recuperar. Voy a hacer igual las cosas para finalmente poder recuperarme, que es perder el juicio de cómo lo harían habitualmente, que es la inhibición. Decir, no, esto yo no lo puedo hacer. Inclusive llegan a conductas muy indiscretas, en que llegan de repente a tener, por ejemplo, involucramiento sexual con personas con las cuales no lo harían habitualmente, a tener como conducta indiscreta con parientes, con amigos de los amigos, en fin, de manera tal que llega a ser una situación muy conflictiva a nivel también familiar. Es decir, claramente la temeridad y la conducta indiscreta es lo que genera una sensación de algo muy, muy grave, que ya no tiene ningún tipo de control. Y son personas que cuando tú le mencionas que quizás está haciendo algo inadecuado, la respuesta usualmente no es la habitual que haría la persona normalmente, es básicamente con mucha irritabilidad, es decir, un sentimiento de que si es contrariado, francamente, ¿cierto?, la respuesta es más irritable, sin juicio de realidad, a reconocer autocríticamente lo que está pasando. Ustedes se dan cuenta entonces que un cuadro de estas características llega a ser grave.
y puede ser potencialmente muy grave. Y de hecho hay personas que fallecen en una manía justamente por una conducta deportiva peligrosa. A ver, algún tiempo pasó que un buzo, ¿cierto?, con una manía, la verdad es que comenzó a bucear en cavernas que no habría que bucear solo, bajo efectos de alcohol, ¿cierto? O llevaba alumnos a un lugar donde no habría que haberlos llevado por el peligro de riesgo. Es decir, se pierde esa sensación de cuidado y se agrega la temeridad que claramente produce mucho daño. Es por eso que es frecuente que en estos periodos de mayor cierto, ponerse temerarios, es que en realidad, cierto, consumen más drogas que no la han consumido o más alcohol, precisamente porque no tienen la percepción de riesgo. En suma, una manía usted se da cuenta que es un elemento grave y muy disfuncional. Tanto que en el diagnóstico de lo que es la manía, ¿cierto?, se entiende que hay una severa disfunción de los roles. O sea, la persona no funciona usualmente como funciona porque no lo puede hacer. Tanto que muchos requieren ser hospitalizados a raíz de eso. No se puede manejar de forma ambulatoria. O francamente presentan síntomas psicóticos. Porque claro, una persona puede pensar inicialmente que tiene muchos poderes, mucha cierta energía, que tiene mucha capacidad para pensar, que tiene mucha autoestima y que puede hacerlo todo, ¿cierto?, con una grandiosidad. Pero después puede terminar francamente con pensamientos psicóticos, paranoides, ¿cierto?, de autorreferencia, ¿cierto?, de creer que está siendo parte de una conspiración para algo, o creer que hay un involucramiento de organismos internacionales en algo que tiene que ver con una situación de él, o que francamente cierto tiene poderes especiales que nadie más tiene. Es decir, hay un juicio psicótico que se pierde y eso lo hace mucho más riesgoso y peligroso. Ese agravamiento que se va produciendo, usted puede entender justamente que mientras más tardíamente lo detecte, más probable es que me tome mucho más tiempo tratarlo y es peligroso. Por otra parte, también se entiende que estos efectos, ¿cierto?, de la manía y hipomanía, esos síntomas, no son debido a que yo haya consumido, no sé, una sustancia en ese rato, a modo de ejemplo. No se debe a que yo haya consumido cocaína. A ver, hay un paciente que de repente puede consumir cocaína, jala cocaína, ¿cierto? Y al jalar la cocaína puede estar prendido, elevado de energía, ¿cierto? Puede estar mucho más dicharachero, bueno para hablar, puede no dormir, porque está con un psicoestimulante, pero le puede durar 5, 6, 7 horas y el día siguiente, en la mañana, está destruido. ¿Se entiende? No. En un paciente con una manía continúa puede durar días, semanas o puede durar meses. De hecho, hay pacientes que de repente se han desaparecido de la vida y perdido semanas o meses, pero después vuelven cuando se pasa una manía. Ha pasado también en ciertos contextos. Bueno, ya pudiendo diagnosticar lo que es una manía y una hipomanía, vamos a hacer la distinción de cuál es cuál. Entonces, ¿cómo distinguir una manía de una hipomanía? Primero, la mayor severidad de los síntomas, la mayor gravedad de ellos es propio de la manía. La manía es más severa que la hipomanía. La duración del tiempo, por supuesto, le pedimos más tiempo a una manía y usualmente las manías duran más tiempo que la hipomanía. La disfunción en las relaciones interpersonales, a nivel laboral, a nivel de los negocios, del trabajo, de la vida familiar, todo eso es claramente mucho mayor como disfunción en la manía que en la hipomanía. La necesidad, por ejemplo, de hospitalizar. Claramente los pacientes con manía se consideran hospitalizables, con hipomanía usualmente no. Por lo tanto, si se requirió hospitalizar para el manejo de esto, se considera que es una manía. Por supuesto, tiene que ver mucho también con la tolerancia de las personas. No sé, alguna vez, por ejemplo, hay familias que toleran más la disrupción de alguien, otras que lo toleran menos, por supuesto, ¿cierto? Hay también ambientes en los cuales se nota más que alguien esté disruptivo por una manía versus, ¿cierto?, otros ambientes. Se puede entender de repente, no sé, a ver, un militar teniendo que cuadrarse, ¿cierto?, todas las mañanas y que está en silencio, con una hipomanía no va a pasar viola, claramente va a ser muy detectable. Quizás si otra persona está en un campo, en un concierto de música rock, por supuesto, va a pasar más piola, entre comillas. Se entiende en un contexto también de cómo tú puedes detectar. Y también hay familias que detectan mejor o no los síntomas para tener que tomar una decisión, como por ejemplo hospitalizar por no poder manejarlo en casa, por ejemplo. Y por otra parte,
los síntomas psicóticos. La manía, ¿cierto?, puede tener síntomas psicóticos, la hipomanía no. Si una hipomanía tiene síntomas psicóticos, inmediatamente, automáticamente es una manía, es decir, los síntomas psicóticos hablan de manía, no de hipomanía. La hipomanía no tiene síntomas psicóticos. Ahí tenemos entonces la distinción más clara entre lo que es la manía de lo que es la hipomanía. Por supuesto, todos tienen claro que el lenguaje común, en nuestro país se habla de manía o maníaco a veces como las personas que tienen ciertas conductas repetitivas, recurrentes, como obsesiva o compulsiva. Bueno, esto no tiene nada que ver en ese lenguaje, por tanto las personas de repente hablan de manías como algo que hacen repetitivamente. No, no es el concepto. Y como predecía Flavia también, por supuesto, no. La pasión no tiene nada de malo, pero la manía probablemente sí es un cuadro clínico que es peligroso. ¿Ya? Bueno, esto permitiría entonces, cuando uno hace diagnósticos también de manía y hipomanía, entender lo que son los trastornos bipolares como clasificación de tipo 1 o tipo 2. El llamado trastorno afectivo bipolar tipo 1 son pacientes que presentan al menos una manía. Efectivamente, basta con una manía para que yo pueda hacer el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1. Pero ellos frecuentemente tienen también depresión, pero bastaría con una pura manía. El tipo 2, en cambio, ¿cierto?, tienen al menos un episodio de hipomanía. Hipomanía. Y tienen que tener también al menos un episodio de depresión. O sea, aquí se pide que tenga al menos una depresión. Ellos no tienen episodios de manía. Y por supuesto no tienen episodios psicóticos. Ahora, si ustedes creen que el tipo 2 es menos grave que el 1, no es así. Son distintos. De hecho, los tipos 2 suelen tener más depresiones. Y por lo tanto, entonces, a veces son también más riesgosos que los tipos 1, por ejemplo, respecto a lo que es suicidalidad. Acá hay, por ejemplo, una carta del ánimo de un paciente que ha tenido hipomanía, ¿lo ven? Estamos a un nivel de más 1, más 1,5 del nivel de manía, por tanto es una hipomanía, ¿cierto? Ha tenido, ¿cierto?, 3 hipomanías y ha tenido otros cuadros de depresiones mayores. Los pacientes que tienen más de 4 o más episodios, sea de hipomanía, manía o de depresiones en un curso de un año, es lo que llaman los cicladores rápidos. Los pacientes cicladores rápidos suelen tener hipomanías. Es frecuente eso. Estos son los llamados ciertos síntomas mixtos que ustedes han escuchado hablar. ¿Cierto? Son pacientes que tienen una combinación de síntomas del polo de la manía o hipomanía junto con síntomas de la esfera depresiva a la vez. Pueden tener energía, pero también ánimo depresivo, pueden tener irritabilidad, pero pueden estar cierto angustiados, pueden tener cierto malestar físico. Es una sensación bastante incómoda la mixtura, que se puede entender que puede ser una depresión con síntomas mixtos cuando predomina la depresión, o una manía o hipomanía con síntomas mixtos cuando predominan más los síntomas del polo de la manía o hipomanía. Pero ambos son episodios, ya sea maníaco o hipomaníaco, o depresivo, con síntomas mixtos, o sea, del polo opuesto. Lo menciono justamente para que esto también pueda ser manejado como un concepto más claro. Ustedes pueden darse cuenta entonces que si uno diagnostica manía y depresiones, hay pacientes que tienen, como en este caso, más depresiones que hipomanía o manía. Este, en cambio, tiene más manía o hipomanías que depresiones. Esto es importante porque si uno detecta bien una hipomanía o una manía, como hemos aprendido a encontrar la hora de diagnosticarla, en verdad lo que ocurre es que uno puede también tener un patrón de personas que tienen polaridad predominante, más hacia la manía o hipomanía, o más hacia la depresión. Y los tratamientos pueden ser distintos. Si yo tengo más probabilidad de recaer a una manía que a una depresión, el tratamiento puede ser dirigido más específicamente a la prevención de manía y hipomanía que de depresión. ¿Se entiende? Por eso es cuando uno comienza a entender los episodios y los comienza también a diagnosticar, uno puede tener una mejor capacidad de hacer una carta del ánimo y diga, pues si yo he tenido, estoy contando, un 80% de hipomanía o hipomanía y solamente un 20% de depresión. Quizás entonces yo podría dirigir mi tratamiento hacia la prevención fundamentalmente de los periodos de exaltación. A eso me refiero.
Un comentario también importante. A ver, hay muchos más síntomas de exaltación, de manía y hipomanía. Eso es verdad. De repente hay cosas mucho más sutiles. Hay pacientes que pueden darse cuenta precozmente cuando comienzan con algunos síntomas. A ver, recuerdo un paciente que tenía siempre la sensación de que cuando comenzaba sus síntomas de manía y hipomanía, él tenía una particular sensibilidad, que era distinta. Por ejemplo, a los colores, a las luces. Tanto que quedaba como muy entusiasmado con los colores, hasta de los semáforos. ¿Entiendes? Era la percepción de algo distinto. Es como que sensorialmente le pasaba algo diferente con la música, con los colores, con las luces, ¿cierto? Que era en ese caso un síntoma precoz de él de recaída. Como tal, esos síntomas no los recoge el DSM-5, como yo les dije, pero básicamente cada paciente va recogiendo también cuáles son sus síntomas más precoces de recaída, que puede ser tremendamente importante antes de llegar a que sea diagnosticable, por supuesto, mi cuadro clínico. ¿Ya? Bueno, recogiendo la línea. Los pacientes preguntan, bueno, pero si yo tuve una manía, pero esta puede ser la única que tenga en la vida, ¿cierto? Sí, es posible, pero en verdad lo que sabemos es que tras un episodio de manía, la probabilidad de que un paciente tenga un segundo episodio es del 90%. Esto es bien importante, porque en el fondo tú podrías plantear, bueno, si mi probabilidad entonces de no tenerlo de un 10%, ¿a qué voy a apostar? ¿A que no lo voy a tener o que lo voy a tener? Porque yo podría decir, no, prefiero no tratarme y esperar nomás a ver si me da el segundo episodio. El problema es que el segundo episodio puede ser tan malo o grave como el primero, o puede ser peor. O puede justamente originar ahora un episodio depresivo o un deterioro de la enfermedad. De ahí que es importante entender el por qué tratamos una manía, es básicamente para tratar de apagar ese incendio, pero también para la prevención de futuras manías. Y eso es lo relevante en un plan terapéutico. Y recordar que la mala adherencia a la farmacoterapia es una de las principales causas por las cuales las personas recaen después nuevamente en manía o hipomanía. Eso es fundamental. Uno lo grafica así, ¿cierto? Es una bomba de tiempo. Muchos pacientes no toman la medicación y lo que pasa no es mucho, están bien, pero ocurre que en el curso evolutivo van aumentando riesgos de recaída, hasta que de repente puede ocurrir. Por eso entonces, no porque yo dejo la medicación hoy día voy a recaer mañana, yo puedo recaer precisamente, ¿cierto?, en un año, en 2 años, o en 6 meses, o en un mes. Si tú dejas un tratamiento para el trastorno bipolar, la probabilidad de recaída, ¿cierto?, a los 6 meses es más o menos del 50%. Pero al año y medio llega al 90%. De ahí lo importante el tratamiento para la prevención de estos episodios de manía y hipomanía. Bueno, esta es la famosa Noche Estrellada de Vincent van Gogh. Este es un cuadro que ustedes conocen probablemente muy bien. Este lo pintó, ¿cierto?, estando en un sanatorio allá en Francia. Estaba en Saint-Rémy de Provence, ¿cierto? Y efectivamente lo pintó estando grave, había estado justamente con un intento suicida, había estado psicótico, con síntomas mixtos, ¿cierto? Con un episodio depresivo bien grave también. Y efectivamente lo pintó antes de su muerte. Este es uno de los pocos cuadros que no está en Holanda. Este cuadro, de hecho, está en el MoMA, en Estados Unidos. Este es el famoso autorretrato de Vincent van Gogh con la oreja vendada. Él efectivamente, ¿cierto?, en ese periodo creemos que estaba con un episodio psicótico y depresivo con síntomas francamente mixtos también. Y efectivamente él ahí habría cercenado parte de la aurícula de la oreja, no toda la oreja, pero parte de la aurícula, del lado izquierdo. Y efectivamente fue lo que le regaló a una mujer, pero se lo llevó. De hecho, él se pintó ahora con su oreja lesionada, ¿cierto? Es la oreja izquierda, pero como se pintaba frente al espejo, es que parece como la oreja del lado derecho. Hablamos del año 1889, el año de su muerte. Bueno, ya vimos que el estigma social negativo existe, por lo tanto estamos luchando contra el estigma social negativo de la enfermedad, y esto tiene que ver con eso. A ver, más brevemente ahora voy a revisar lo que llamaríamos
los planes de contingencia frente a una recaída. A ver, si usted ve en esta imagen, ¿cierto? Ahí algo va a pasar, como que viene una tormenta, como algo está ocurriendo, ¿cierto? Porque algo se aproxima. Bueno, muchas veces pasa que las familias no saben qué hacer, o los pacientes no saben qué hacer cuando viene una recaída. Es como que no tienen un plan de contingencia, y eso aumenta mucho más el estrés, y aumenta mucho más también las dificultades para actuar a tiempo. Bueno, cuando hay síntomas más precoces de recaída, ¿cierto? Hay que entender que antes de que yo haga una manía, una hipomanía, yo tengo síntomas que son más leves. Por tanto, si yo puedo leerlos, esos síntomas más leves, antes de que sean una manía, yo puedo francamente actuar. Cuando ya se produce la manía es muy difícil. ¿Por qué? La manía, recuerden que no tiene mucho juicio de realidad, no tiene mucha, ¿cierto?, concepción de insight. Yo estoy básicamente con una autoestima muy elevada, por tanto creo que no ocurre nada, no pido ayuda, en fin. Esto es como una bola de nieve, ¿cierto? Si bien esos muchachos, ¿cierto?, probablemente, si ellos hubieran hecho correr una bolita de nieve chiquitita, probablemente la habrían podido parar con la mano, pero si la tiran cuesta abajo con una pendiente, esta bola de nieve no la para nadie. Es una recaída, las recaídas no se paran, es como es difícil. Por eso terminan muchas veces hospitalizados, pero inicialmente, cuando la bola de nieve era pequeñita, se podía tener. Ese es el concepto de lo que es detectar precozmente síntomas también de una recaída como manía y hipomanía. Y claramente eso disminuye el tiempo de recaída, la gravedad de la recaída, la necesidad de hospitalizar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo estoy teniendo entonces síntomas iniciales de recaída hacia la manía y hipomanía, lo recomendable, ¿cierto?, es que yo entonces, primero, contacte a mis redes de apoyo, le avisa a la gente, mira, estoy con síntomas, por favor, chequéame, acompáñame. Contactar al equipo terapéutico, dar cuenta que me está ocurriendo algo. Dormir más, esto es curioso, ¿por qué? Porque efectivamente en la hipomanía o manía la tendencia es a no dormir o dormir poco. Entonces lo que uno tiene que procurar es dormir más. Por lo mismo, este es un ejemplo en el cual hay que disminuir la actividad física. Como en depresión la aumentamos, acá en la manía y hipomanía, en que la enfermedad nos dice actívate más, haz más cosas, tenemos que justamente bajar la actividad física. Eso es tremendamente relevante. Por tanto, si usted está en el gimnasio va a tener que dejarlo. Si usted está, ¿cierto?, haciendo mucho carrete, tiene que dejarlo. Si usted está con mucha vida social, tiene que dejarlo. La vida social también hay que bajarla. ¿Por qué? Porque uno está muy estimulable. Entonces, lo que usualmente no me produce daño, ahora me produce curiosamente un mayor aceleramiento hacia el polo de la manía. Por tanto, hay que trabajar menos. De hecho, es un buen ejemplo de cuando sí se considera una licencia médica. En cambio, las depresiones usualmente no debiéramos, porque es lo contrario. Ahí la persona se quedaría encerrado en la casa, ¿cierto?, sin hacer nada, y lo cual es muy negativo. Ahí es cuando más tenemos que hacer cosas. Pero en cambio la manía o hipomanía, la idea es que uno sí trabaje menos, reduzca el nivel de actividad. Por lo tanto, esa idea de muchos pacientes de que tratan de hacer cosas para agotarse, para poder dormir, eso es nefasto, eso es peor. Mientras más tratas de hacer cosas para agotarte, más se incentiva la gravedad del episodio maníaco-hipomaníaco. Por supuesto, si estabas tomando antidepresivos, algún tipo de estimulante, léase, no sé, a ver, algún metilfenidato, ¿cierto?, algún estimulante para estudiar, como otros varios que se usan, obviamente es el momento para suspenderlos de acuerdo con el equipo tratante, por lo que hemos visto. Y claramente es el momento para no usar alcohol, no tratar de calmarse con alcohol, por ejemplo, eso es peor. No usar cafeína ni bebidas cola que tengan cafeína, le hace Pepsi Cola, Coca-Cola, otras bebidas que tengan guaraná, energizante, en fin. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿cierto?, eso todo agrava el cuadro clínico. Si ustedes se dan cuenta, si uno siguiera estas medidas básicas de autocuidado o de plan de contingencia al inicio de los síntomas, es posible que yo no caiga en una manía. O sea, yo podría, sin todavía haber tocado los medicamentos, evitar abortar una manía justamente por medidas generales de control de una manía o hipomanía. Pero obviamente, si lo hago a tiempo, porque si no, ya la bola de nieve es gigantesca y no la para nada, es como una luz de nieve.
Ya, hay un listado de las sustancias que son, ¿cierto?, riesgosas para pacientes con TAP que pueden generar una, ¿cierto?, una manía o hipomanía. El alcohol es conocido, hablamos del exceso de alcohol. Cuando tú estás estable, podrás beber alcohol, pero básicamente no si estás inestable. Y si es mucho alcohol, aunque estés estable, te va a generar más riesgo de recaída. Cocaína, marihuana, otras drogas producen frecuentemente recaída al polo de la manía. Los estimulantes o anorexígenos para bajar de peso, le hace anfetamina o productos derivados de ello, dietilpropión, sibutramina, que está prohibido en Chile y en el mundo, pero todavía hay gente que la compra en el mercado, ¿cierto?, negro por internet, ¿cierto? El guaraná en exceso, hasta los antigripales. Hay antigripales que tienen ciertos productos que son descongestionantes nasales, como el dietilpropión, ¿cierto?, la pseudoefedrina, que también tienen un potencial riesgo de producir e inducir una polaridad hacia la manía o hipomanía. Por lo tanto, usarlo con cuidado. Igual los anabolizantes o productos que se ocupan a veces, ¿cierto?, en los gimnasios. Los corticoides. Importante lo siguiente, porque muchos pacientes con patologías autoinmunes, ¿cierto?, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, qué sé yo, ¿cierto?, lupus, psoriasis, en fin, qué sé yo. Muchos podrían ocupar medicamentos, entre ellos los corticoides, o hasta inclusive para patologías por dolor. Pero los corticoides lamentablemente tienen el riesgo de inducir también recaída del polo de la manía y hipomanía. Por lo tanto, se recomienda conversar con el doctor tratante para ver cómo se maneja el menor tiempo de exposición a los corticoides, o con el psiquiatra tratante, el equipo tratante también, usar medidas de resguardo para evitar una recaída a una psicosis o una manía o una hipomanía. Y pucha, la cafeína lamentablemente es un producto que puede inducir más riesgo de recaída a la manía y hipomanía. De hecho, por lo tanto, si alguien toma cafeína, digo, café sin cafeína, descafeinado de buena calidad, es un grato sabor. Pero claramente si estás tomando café debes tomar con precaución, no tanto. Y si estás con síntomas de recaída, por supuesto abandona el café, porque claramente eso te va a hacer más riesgo y te puede hacer peor. Lo mismo que las bebidas que tienen cafeína. Bien importante el punto. Bueno, uno nunca es muy simpático cuando dice esto, ¿eh? Pero básicamente porque las restricciones no nos gustan. Pero en verdad esto es parte del autocuidado. Los pacientes que no se cuidan bien en autocuidado, en todos los factores que tienen que ver con la sustancia, manejo del estrés, patrones de sueño, actividad física, etcétera, etcétera, esas personas justamente terminan tomando más medicamentos. ¿Por qué? Porque justamente tienen que usar más medicamentos para controlar su mal cuidado. En cambio, personas que hacen una vida sana y estos conceptos ciertos se cuidan bien, son pacientes candidatos, inclusive a tomar menos medicamentos. Este es el doctor Paul Gachet, que es justamente el retrato que pintó también Vincent van Gogh. Interesante porque Vincent, ustedes saben, no le fue muy bien, ¿cierto?, en su vida artística. De hecho, prácticamente no vendió ningún cuadro. Perdió varios trabajos, muchos trabajos perdió. A nivel de relaciones interpersonales tampoco le iba muy bien, a nivel de pareja tampoco. Fue bien compleja su vida. Hoy día los cuadros de él no tienen precio, tienen un valor incalculable. Nadie puede comprar un cuadro de Vincent van Gogh porque no tiene valor, no se transa, no. Pero en ese tiempo nadie lo compraba siquiera. Pero tenía dos buenas redes de apoyo. Uno era su hermano, Theo, ¿cierto?, que lo acompañó y le sacó de muchos aprietos. Hasta le daba dinero para mantenerlo, en fin. Hasta le compró cuadros, de hecho. Y también estaba un doctor, que era el doctor Paul Gachet, que era un amigo de él, que también lo acompañó. Y pareciera que tanto Paul como Vincent, pues, como Theo, perdón, pudieron justamente acompañar mejor ¿cierto?, a Vincent en su vida, que fue bien difícil en cierto momento de esa etapa. Parece que las redes de apoyo claramente lo pueden hacer mucho mejor, y las redes de apoyo hoy día claramente son un gran arsenal terapéutico para la mejor calidad de vida de las personas. Bueno, ya terminando en esto, vamos a ver cómo distinguimos lo que llamamos la hipomanía de la alegría normal. La pregunta es muy importante porque suele ocurrir con pacientes que han tenido una manía o una hipomanía, que después quedan preocupados cuando se alegran mucho, quedan inquietos cuando de repente tienen un muy buen momento,
Es como que no se atreven siquiera a reírse fuerte porque creen que puede ser un síntoma de una manía, una hipomanía. O las familias pueden malentender de repente una euforia, ¿cierto? Con sentido, me refiero, con razones, como una patología, y por lo tanto se pueden preocupar. ¿Ya? Una paciente que me comentaba que hasta tenía un poco de susto de su vida sexual, porque en realidad pensaba que podía ser un índice también de estar recayendo. ¿Ya? No sé, un muchacho fanático de un equipo de fútbol me decía lo mismo, como que se preocupaba porque de repente se ponía muy eufórico cuando su equipo marcaba un gol o ganaba. Entonces tenía como el susto, como andar pisando huevos, ¿cierto? Por no saber cuándo comenzaba lo patológico, la hipomanía, y cuándo terminaba justamente lo que era normal, la alegría. Bueno, primero cada cual se conoce. Cada uno de ustedes conoce cómo es su alegría normal. Y pueden comenzar a detectar lo que es distinto, lo que es un poco más normal. Pero en términos generales, entendemos que la alegría normal está asociada a un motivo, que puede ser la vida misma, pero yo soy así habitualmente. O francamente algo que está ocurriendo, que para mí es algo valioso y tiene justamente una consideración emocional que me genera esa alegría. O sea, no viene solamente de la nada, o mucho menos que yo me sienta alegre en un momento triste. Alguna vez un paciente estaba muy alegre en el fallecimiento de su padre durante el funeral, y estaba haciendo bromas, chistes, ¿cierto? En fin, como que, claro, estaba con una hipomanía, había un foco de estrés, había tenido una recaída de hipomanía. Eso no era una alegría de estar con los demás despidiendo al papá, era básicamente ya una recaída, ¿se entiende? La alegría también es proporcional al estímulo que la provoca. Yo esperaría que la alegría tuviera un tiempo y tuviera un nivel de intensidad equiparable, entendible culturalmente, ¿cierto? O personalmente a lo que fuera el estímulo que la está provocando. Que yo estuviera eufórico, inadecuadamente eufórico por algo más o menos normal, habitual, sería por supuesto una detección de que algo está ocurriendo ahí patológico. Importante que las personas con alegría la sienten como algo grato, no ingrato, como algo más de comodidad, no de incomodidad. Y también las personas que están afuera, ¿cierto? También lo ven como algo más bien grato, que se comparte, que se entiende, que se empatiza. No se ve como una alegría, ¿cierto? Inusual, inadecuada, patológica, disruptiva, ¿cierto? Invasiva. No, se ve como algo muy que se comparte gratamente. Tanto que los demás claramente la entienden, empatizan y la comparten. Yo puedo de repente, no estar tan alegre porque, no sé, voy a inventar algo, ¿cierto? Ganó el candidato, ¿cierto?, que de la otra persona, ya, ok, pero voy a entender que está alegre la persona porque pasó eso, ¿entiendes? Es compartida por los demás. Usualmente las hipomanías, la alegría de las personas, todo está bien hasta que le dicen que no a algo o lo contrarían. Cuando lo contrarían, ahí surge la respuesta más irritable. La alegría no. Si alguien no comparte mi alegría, yo en verdad usualmente no suelo enojarme por ello. Yo entiendo que, bueno, qué lástima que te la pierdes tú, pero yo estoy contento por algo, ¿se entiende? Por lo tanto, ahí no hay una suerte de irritabilidad cuando es contrariada. Y muy importante, la alegría no impide, como si la hipomanía y la manía, el funcionamiento normal de mi vida. Por el contrario, suele mejorarlo. Yo me siento y funciono mejor. Voy a compartirle algo. Estoy terminando en 5 minutos. A compartir algo importante que creo que le hace mucho sentido a lo que estamos hablando. A ver, yo les voy a mostrar un gráfico que puede ser un poco enredado al principio, pero vamos a tratar de entenderlo bien. En este estudio que hace, ¿cierto?, un investigador mexicano estadounidense, por allá por el año 2000, en el hospital de McLean, ¿cierto?, a los pacientes que eran hospitalizados por una manía psicótica, frecuente cuadro clínico en trastorno bipolar, veía que a los 6 meses de ser hospitalizado, el 84% de ellos tenían una recuperación de los síntomas. Ya no tenían la manía psicótica, estaban bien. Pero solo el 30%, fíjense, el 30% de ellos había recuperado su funcionalidad como era antes, a nivel laboral, familiar, ¿cierto? O de estudio. Es decir, habían tenido una baja en lo que ellos lograban antes en su funcionalidad.
A los 2 años, ¿cierto? A los 2 años, fíjense cómo mejoró también más todavía la recuperación de la manía, o sea, ya el 98% estaba plenamente bien. Pero solo el 38% de ello había recuperado su funcionalidad normal previo al episodio maníaco. ¿Cuál es el mensaje acá? Los medicamentos, porque todos estos pacientes estaban tratados con medicamentos, los medicamentos no son suficientes para mejorar a las personas plenamente. Son necesarios, pero no es lo único suficiente. Por lo tanto, ese gap que tenemos, esa diferencia entre la recuperación de los síntomas y la recuperación de la funcionalidad, que finalmente es calidad de vida, ¿cierto? Es tan tremendo porque ahí estamos al debe, estamos llegando de alguna forma todavía inadecuadamente, no estamos logrando mejorar esto. Y este porcentaje de personas que se queda sin recuperar la funcionalidad plena, ¿cierto? Es la que, por supuesto, tiene más mala calidad de vida, problemas de empleo, problemas de pareja, problemas, ¿cierto?, de financiación de su vida por cosas económicas, problemas a nivel académico, en fin. Es tremendamente relevante esto, que lo tengan en memoria justamente porque el tratamiento y la detección de síntomas de manía y hipomanía también tiene que ver con esto. Aquí les dejo algunos comentarios para que lo vean después, no vamos después que revisarlo ahora, pero básicamente algunos, diría yo, comentarios sobre el tratamiento de mantención. Usualmente los pacientes piensan en los doctores cuando hay recaídas. Deberíamos pensarlo más cuando hay mantención, cuando estamos sanos. El mejor tratamiento es el que se hace justamente como un tratamiento de prevención de recaída. Más que estar apagando incendios, lo mejor es evitar los incendios, ¿ya? Por eso que entonces es importante, el tratamiento hay que iniciarlo tan pronto sea posible en el curso de la enfermedad. El tratamiento, lo dijimos, es farmacológico, pero también es no farmacológico. Ojalá fuera multidisciplinario para algunos pacientes que lo requieren. No solamente un doctor, también psicoterapia, terapia ocupacional, aspectos nutricionales, médicos, en fin, también son tremendamente relevantes. No en todos los casos, pero en muchos de ellos. La psicoeducación grupal, por supuesto, es muy útil, sobre todo cuando uno ya está estable, porque lo que busca es evitar recaídas. Los pacientes tienen que involucrarse en la toma de decisiones, eso se llama decisión informada. Yo tengo que saber qué es lo que tengo, qué es lo que puedo tener, qué opciones tengo terapéuticas para tratarme al respecto. No ser algo pasivo, sino una persona muy involucrada. Involucrada en la red de apoyo, familia, pareja, amistad, es tremendamente relevante. Las malas experiencias son bastante positivas con tener a pacientes acompañados a que solos. Dado que hay un daño o riesgo neurocognitivo, en algún momento es importante evaluar cognitivamente a las personas, porque eso puede también permitirnos ajustar el tratamiento para mejor resultado. Por supuesto, es importante que yo monitoree la adherencia, tanto yo como paciente, como mi familia, como mi tratante, porque no tomar los medicamentos es fundamentalmente mayor riesgo de recaída. Yo tengo que aspirar no solamente a no tener síntomas, no tener manía o depresión, también a que esté funcionalmente bien, a que funcione bien en el mundo. Eso es tremendamente relevante. Es mejor un control sano, como cuando se lleva a los niños al doctor, ¿cierto? Uno los lleva a los niños a pesarlo, a medirlo, a ver cómo están. Si están enfermos los lleva igual, pero básicamente los lleva con un control sano. Yo creo que en esta parte de la salud mental, un control sano siempre es bueno. Puede ser, depende de la estabilidad, no, cada cierto tiempo no, pero básicamente que uno vaya para discutir con su equipo tratante el cómo continuar el tratamiento, no solamente que vaya cuando está recaído o enfermo. En ese sentido, se plantea que tanto el tratante como los pacientes sean prevencionistas de riesgo, que eviten recaídas, más que ser bomberos que andan apagando incendios. Es mucho más caro, es mucho más difícil apagar incendios forestales, por ejemplo, que prevenirlos. En salud mental pasa lo mismo, en trastorno bipolar con la manía pasa lo mismo. Es muy caro tener que apagar una manía, mejor es prevenirla. Tiene que haber planes de contingencia frente a las recaídas en una manía, hipomanía. Tiene que haber un plan en que la familia sepa qué hacer y cómo lo van a hacer, y no estar, ¿cierto?, haciendo improvisaciones en la crisis, porque eso produce alto daño, riesgos, por supuesto, corren las culpas para allá, para acá, la gente se irrita, se culpan unos con otros. No, tiene que haber un plan de contingencia al respecto, más categóricamente elaborado.
Y recuerden que el autocuidado, que es lo que hace cada paciente, es probablemente uno de los factores más importantes asociados hoy día con la estabilidad de un trastorno afectivo bipolar. Última imagen es lo siguiente. Les voy a compartir esta imagen que básicamente muestra lo siguiente. Probablemente un grupo de pacientes, si bien no todos, pueden tener un curso evolutivo de manera tal que el funcionamiento de ellos, que está graficado en este eje acá, funcionamiento, en el aspecto familiar, laboral, comercial, ¿cierto? Académico, en fin, en todos los rubros, ¿cierto? Inicialmente está normal cuando la enfermedad todavía no está manifestada, o cuando están los primeros síntomas, pero cuando ya comienzan a haber más síntomas y más episodios, como el primer episodio, se comienza a lesionar la funcionalidad. Lo vimos también en el cuadro anterior del hospital de McLean, recuerdo. Cuando ya hay múltiples episodios, ¿cierto? La funcionalidad lamentablemente comienza a bajar mucho más. Y hay un grupo de pacientes que terminan con una cronicidad y un daño funcional, como si fuera un cáncer terminal. Bueno, este recorrido es lo que no queremos que nuestros pacientes vivan. Es decir, tenemos que evitar llegar a esta parte. Y acá se llega justamente por mal autocuidado, por malos manejos terapéuticos, por tardíos tratamientos. Entonces, tenemos que revertir esto y tenemos que estar en esta parte donde la funcionalidad sea también un elemento fundamental como criterio de salud. Recuerden esta imagen, porque esto es lo que queremos evitar, que haya daños por el TAP. Y para eso entonces, los ciclos psicoeducativos permiten esto, que uno comience a tener anticipación y mejores manejos terapéuticos. Bueno, muchas gracias a todos por haber permitido esta presentación, ¿ya? Así es que estoy a disposición de ustedes para justamente lo que podamos seguir conversando ahora. Bien, muchas gracias, doctor Sánchez, por su charla. Estuvo muy buena. Agradecemos todo las aclaraciones y la presentación. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Así que Francisco Encina fue quien tomó todas las preguntas de los participantes de la charla y él se las va a preguntar directamente ahora. Ya, perdón, antes de nada, ustedes me están viendo ahora, ¿cierto? Sí, lo estamos viendo. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes ya a todos. Muchas gracias al doctor Sánchez por esta presentación sumamente interesante y muchas gracias también a todos los que hemos sido partícipes y compartiendo con las preguntas. Evidentemente no se pueden realizar todas las preguntas, pero sí hicimos un esfuerzo para poder hacer un conjunto y recuperar las preguntas que parecían más interesantes y repetitivas durante la presentación. Respecto a esto, le pregunto al doctor Sánchez, cuando habla de la diferencia entre la manía y la hipomanía, ¿ya? Relacionando con el TAP tipo 1 o el TAP tipo 2, ¿se puede pasar de uno a otro o siempre se mantiene en uno solo? Sí, por definición, ¿cierto? Si tú ya has hecho una manía, entonces es un TAP tipo 1. Pero si tú comienzas con hipomanía, perfectamente después podrías tener una manía y por lo tanto, entre comillas, pasar a TAP tipo 2. Digo, a TAP tipo 1. Por lo tanto, sí, la respuesta es sí. Tú podrías tener un diagnóstico inicial de hipomanía con un TAP tipo 2, pero después, ante una presencia de manía, terminar con un TAP tipo 1. Gracias. ¿Es habitual saltar de un episodio de manía a uno de depresión? ¿O Lamentablemente sí, lamentablemente es muy frecuente que los pacientes que tengan hipomanías o manías suelen también tener posteriormente depresiones mayores. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay pacientes que indudablemente buscan tener hipomanía, que se sienten mejor durante la hipomanía. Entonces a veces se inducen hipomanía, suspendiendo medicamentos, usando algún producto. Pero recuerden, todo lo que sube tiene que bajar. Y las depresiones pueden ser muy, diría yo, manifiestamente dolorosas para las personas y sus familiares. Y tanto así
que los pacientes que tienen hipomanías y no tienen depresiones, ¿cierto?, en general tienen menos conciencia de enfermedad. En cambio, los que tienen depresiones tienen más conciencia porque han sufrido mucho más ese concepto. Y los familiares, curiosamente, pasa un poco al revés, a veces tienen más conciencia de las manías francas, dado lo disruptivo que pueden ser, más que las depresiones cuando no son tan severas. En relación también a lo que decía con los familiares, ¿cuál podría ser una estrategia correcta para tener esta relación entre familiares y paciente TAP en un episodio de manía o de hipomanía? ¿La relación correcta? Claro. ¿Cuál sería el modus operandi para poder compartir y poder convivir con una persona y ayudar, evidentemente, o cuando está en un episodio maníaco o hipomaníaco? Perfecto, ya. Esa pregunta es bien importante porque en el fondo, a ver, depende de la familia, depende también de la cultura, depende de los países. No sé, los países de Europa del Norte o de Norteamérica usualmente no hay mucho involucramiento de las familias, por ejemplo, los papás sobre los hijos cuando ya tienen su independencia. Pero en América Latina es distinto. En América Latina claramente uno está más acostumbrado a estar como red de apoyo. Es solo que a veces uno no lo puede hacer porque no sabe. De hecho, no basta con querer ayudar, hay que saber ayudar, porque si no uno puede hacer justamente lo contrario. Un mejor ejemplo es cuando una persona siente que decirle a una persona con depresión, vamos, si tú puedes, sigue adelante, mira qué linda la vida, es bueno, cuando en verdad es peor, ¿se entiende? Bueno, en ese sentido entonces, yo creo que sería ideal que una persona con trastorno bipolar pudiera escoger su red de apoyo. A veces yo me llevo bien con una persona, pero no tanto con otra. Y a veces las redes de apoyo pueden ser mejores amistades más que familiares, inclusive, depende de cada contexto. Pero tener una red de apoyo que sean personas de confianza, en las cuales yo confío que no va a haber una utilización negativa de esa relación de ayuda. En la cual justamente esas personas como red de apoyo sepan lo que el trastorno bipolar es y no es, y sepan planes de contingencia acordados previamente. A ver, hay pacientes que han acordado, mira, si alguna vez yo estoy grave, me pasa algo, quiero que tú tomes la decisión de hospitalizarme o no. Eso es como entregar un cheque a fecha en garantía a alguien, pero tiene que tener mucha confianza para eso. Hay personas que en realidad, una paciente mía, le ocurre que en realidad, cuando ella está con síntomas psicóticos, en verdad, tiene claro que hay dos personas a las cuales le puede creer plenamente si eso es así o no. Y cuando ella no se da cuenta, pero le dicen sí, ocurre eso, ella dice, ok. Desde el vínculo, desde la confianza se genera eso. Por lo tanto, entonces, una red de apoyo tiene que estar bien psicoeducada también para poder tener esa capacidad de ayudar. Y tiene que haber una elaboración de planes de qué es lo que va a hacer cuando la recaída comienza, a quién llamamos, cómo nos contactamos, qué hacemos, qué no hacemos, de manera tal justamente que se hagan las cosas adecuadamente, porque a veces, no sé, alguien está enfermo de una recaída, y alguien toma el teléfono y le avisa al jefe de que está con algo, y la persona no quería que le dijeran eso. Entonces, también muchos errores que cometemos precisamente por nuestra confidencialidad, privacidad, que no es útil. Entonces, esos planes de contingencia hay que conversarlos cuando estamos estables, no cuando estamos recaídos. E involucrar a un equipo terapéutico que tiene la facilidad de la neutralidad. Los equipos terapéuticos tienen experiencia, tienen neutralidad para a veces saltarse un poco las conflictivas familiares y poder tener un plan de ejecución que sea adecuado para todos. Creo que entonces en ese contexto puede surgir una relación de ayuda, pero no puede ser que la relación de ayuda solamente sea cuando alguien está recaído y sea, cierto, a tirones, ¿entiendes? Tiene que ser previamente consensuada desde el vínculo, desde justamente el cariño entre las personas. Y quizás intensificando un poquito este tema, ¿cómo hacerlo? Mencionaste en algún momento que hay personas que tenemos cierta tendencia a sentir agrado por la sintomatología hipomaníaca, incluso maníaca. Y es complejo, porque es tener que decir no a algo que me gusta. Así es. ¿Cómo poder hincar aún más el diente para trabajar eso con relación a la familia? Yo personalmente creo que, y también bajo mi experiencia, yo
soy también paciente de TAP, Ujú. y logro reconocer cómo se me hace mucho más difícil enfrentar la manía que la depresión. Porque además que en la depresión, primero es terrible todo lo que está pasando, pero la gente que está alrededor tuyo está encima amorosamente todo el tiempo. Pero cuando estás en manía o en hipomanía, no siempre es así. Porque lo conversábamos hace un tiempo con el equipo de Círculo Polar, y es difícil conversar con alguien y decirle que tenga que tener cuidado porque está demasiado bien. A mí me ha pasado, como a muchas veces, que yo estoy diagnosticado hace aproximadamente 6 años, más o menos. De los 6 años, hubieron 2 años y medio que estuve internado entre hospitalizaciones cerradas y hospitalizaciones abiertas. Fue un momento muy duro. Y cuando la gente ya me veía mejor, decían, oh, qué bueno que estás como siempre. Y empezaban, no, no es bueno porque como estaba siempre, nosotros no sabíamos, pero eso era malo. Por eso está como está hoy día, por eso pasó todo lo que pasó, porque no nos pudimos dar cuenta de lo que estaba pasando realmente. Entonces, es complejo. Y vuelvo con la pregunta. A mí me parece sumamente interesante esta como red de apoyo diseñada con el paciente o la persona con bipolaridad y el grupo de apoyo familiar o afectivo, la relación que sea. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo poder tener esa confianza casi ciega en una persona y dónde poder buscar esa humildad, quizás es la palabra, para poder entregar y soltar algo que a ti te encanta? Eh, ¿cómo, ¿Cómo poder hacerlo? Bueno, tu pregunta es muy buena justamente por eso, porque es difícil, ¿ya? Pero bueno, porque es difícil y que hay que hacer todos los intentos para hacerlo aún mejor. Efectivamente, con la depresión, las personas somos más permeables a recibir ayuda y también a la gente a entregarla, efectivamente. Probablemente un norte a entender siempre es que cuando tú presentas un episodio hipomaníaco, aunque sea leve, en que hay más bien sensación de bienestar inclusive, no tanto de irritabilidad o sufrimiento, lo que está ocurriendo igual es que tú estás haciendo una apuesta a deprimirte. Es decir, mientras existan síntomas de recaída, aunque no sean una gran manía, la probabilidad de que haya síntomas también depresivos va aumentando. Esta es una enfermedad que se comporta, ¿cierto?, que se va agravando si hay inestabilidad. Si tú te mantienes, ¿cierto?, con cierta inestabilidad, aunque sea al polo todavía de lo que es la hipomanía más grata, eso es un antecedente que hace prever que vas a tener más episodios también depresivos. Esos episodios depresivos van a ir aumentando en gravedad, pero también estás tú como con un palito, ¿cierto? Ya despertando a un oso que está hibernando y de repente va a despertar, y eso es la manía. Se va a disparar una manía que te va a arrancar la cabeza de un garrotazo. Efectivamente, eso es jugar con fuego. Eso es efectivamente no haber tenido probablemente la capacidad ejecutiva de prever un elemento que viene. Entonces, si tú has tenido ya un episodio depresivo, te podrás dar cuenta entonces, o de exaltación, que también las terapias de intervención psicosociales, léanse psicoterapia o terapia ocupacional, permiten justamente que uno tenga un conocimiento y entenderlo mejor, no solamente desde lo que me pasó a mí sensorialmente, sino que también de lo que pasó alrededor. Eso es tomar conciencia de enfermedad. Segundo, si yo me comienzo a psicoeducar y entiendo que entonces estoy corriendo más riesgo de que mi enfermedad sea grave y por tanto tenga más riesgo de suicidio, más riesgo de daño a nivel cognitivo, más cierto riesgo de tener más farmacoterapia y por tanto más efectos colaterales en el cuerpo, estoy agregando también un componente importante que es la sensatez de hoy día, y tú lo planteaste, de tener mucha la humildad, que no siempre es fácil, para poder entender que en verdad
hay un camino mejor que el que yo había estado escogiendo. Tercero, probablemente si yo estoy buscando hipomanía, también puede tener que ver con que mi vida no está tan bien. Quizás, no sé, si alguien está mal casado, si alguien está insatisfecho en nuestro trabajo, lo que está haciendo en la vida, cómo la está viviendo. Claro, una hipomanía es una artificial forma de aliviar eso. Sería como consumir una droga que te aliviara. Pero nada ha cambiado. La realidad no ha cambiado. Por lo tanto, yo debería preguntarme si no hay algunos aspectos que yo debo tratar, que ya no solamente son de un trastorno afectivo bipolar, también de cómo está mi vida, mi calidad de vida, para ver si eso lo puedo también manejar, precisamente para no tener que estar buscando hipomanía para sentirme más aliviado. Entonces, hay una concepción un poquito más amplia que tiene que ver con ese hecho. Y por último, por supuesto, tú también lo mencionabas, pero en cierto momento uno tiene que confiar en alguien. En cierto momento uno tiene que entregarse a alguien, sea por coronavirus, por intubación, ¿se entiende? Sea por una recaída de trastorno bipolar, o por otras causas, en las cuales tenemos que poder confiar en alguien. Esa gente hay que construir una relación de apoyo, de vínculo que permita justamente ese tipo de toma de decisiones, que hay que tomar en momentos bien críticos muchas veces. Pero efectivamente, esa decisión se tomó antes, en momentos justamente de paz y en momentos precisamente, ¿cierto?, de estabilidad. Gracias, doctor. Otra pregunta, ¿existe alguna relación entre la alimentación y la manía o hipomanía? Mira, es un tema que está siendo cada vez más explorado, ¿eh? Porque efectivamente todos responderíamos que probablemente tiene que haber, y existe, ¿cierto? Pero tiene que ver probablemente con que igual hay hoy día disciplinas que están obviamente usando el tema de la nutrición, y tiene que ver también con aspectos tan interesantes como que habría cierto tipo de características de mi flora intestinal, ¿cierto? Que podrían también producirme más riesgos de algún tipo de recaída en bipolar. Y por lo tanto uno podría modificar, ¿cierto?, la flora intestinal a través también, ¿cierto?, de cierto tipo de productos biológicos de alimentación, entre probióticos y otras cosas más. Entonces, indudablemente que esos fenómenos de inflamación que hay en el organismo, sumados a los problemas de autoinmunidad y de alimentación, tienen que ver también con las manifestaciones de la salud mental. Es un tema que yo no manejo muy bien y probablemente, ¿cierto?, tampoco hay mucho conocimiento todavía, pero creo que hay que darle más importancia a eso. Pero una cosa que ya más conocida todavía es que efectivamente los malos patrones de alimentación son un factor de estrés metabólico también, sea hacia la disminución de la ingesta adecuada o el exceso de ingesta adecuada. Y por lo tanto eso va generando también más riesgo de recaída. A modo de ejemplo, una obesidad, ¿cierto? Una obesidad está más asociada también con riesgo de morir para un trastorno bipolar. De hecho, los trastornos bipolares, cuando se hospitalizan por alguna razón, ¿ya?, sus enfermedades, ¿cierto?, metabólicas también se empeoran. Y las enfermedades metabólicas empeoran también el trastorno bipolar, por tanto van de la mano. Tanto que un paciente que se hospitaliza por un cuadro bipolar y tiene alguna enfermedad médica, tiene más riesgo de mortalidad, inclusive por la causa médica. Entonces el patrón de alimentación sí tiene que ver, ¿eh? Obviamente que también, si tú hablas de alimentación como alcohol, claro que sí. El alcohol es un producto que no demuestra nada bueno para el trastorno bipolar. Pero si yo estoy estable y soy respetuoso de las demás medidas, puedo consumirlo. Pero si me porto mal en lo otro y además consumo alcohol en exceso, es un desastre. La ingesta de cafeína es otro buen ejemplo. El café puede ser muy grato, pero la verdad es que lamentablemente tiene ese factor, que te puede inducir recaída a la manía y hipomanía. Y por supuesto, es como un paciente con crisis de pánico. También debería sacar de la dieta quizás la cafeína porque produce también más riesgo de crisis de pánico. Entonces, la alimentación sí lo tiene, indudablemente tanto por calidad de vida como para parámetros metabólicos. Pero como te decía al principio, esa otra vertiente de los probióticos, microbiótica, todo eso es tremendamente importante, un tema que está todavía en investigación. Muchas gracias. Y la última pregunta que ya la trabajaste, pero me gustaría ver si podemos hincarle un poquito más el diente, como se dice en chileno. ¿Ya? Hablabas de que había una posibilidad de recaída del 90%. ¿Cómo se reduce esto en función de un trabajo terapéutico?
En verdad, siempre piensen que, ¿verdad?, cuando uno habla de cifras, 90%, uno está hablando de grandes grupos de poblaciones, pero cada caso es único. Cada persona es un caso único, ¿cierto? Por lo tanto, efectivamente, uno tiene que pensar que estos estudios de riesgos, de tasas, ¿cierto?, epidemiológicos, son para grandes poblaciones, pero uno tiene que también aprovecharlo para el uso particular, un caso particular como un paciente. Y todos somos únicos. Desde ese punto de vista, entonces, si yo estoy manejando la cifra de que la probabilidad de recaída es del 90% en caso de una manía, la verdad es que es altamente probable que yo también voy a recaer. Pero ahí está todo el grupo de personas, las que se trataron, no se trataron, las que lo hicieron bien, las que lo hicieron mal. Por lo tanto, yo puedo perfectamente apartarme hacia el grupo que efectivamente se trató bien. Lo que yo estoy buscando es no tener recaídas, o si las tengo, que sean lo menos graves posible, o sean lo menos frecuente posible, o sean lo menos duradera posible, ¿cierto? Es como un buen índice de resultados. Desde ese punto de vista, si yo tengo farmacoterapia adecuada para la prevención de un futuro episodio, yo tengo un gran protector desde el punto de vista de riesgo de recaída. Pero si además yo tengo un buen autocuidado puesto precisamente en evitar los factores que me pueden generar recaída, ya los conocimos, los hemos revisado, ¿cierto? Y son todos de índice de calidad de vida, yo también reduzco considerablemente, ¿cierto?, la recaída. Pero aun cuando la recaída viniera, yo tengo mucho más recursos para evitar que sea una recaída grave. Por lo tanto, entonces, es por eso que al final los pacientes con trastornos bipolares que se tratan bien y se cuidan bien, tienen y pueden tener mejor calidad de vida que otros, ¿ya? Claro, a veces, por supuesto, no carretean igual que el resto, a veces no, si la persona trabaja de noche, entonces nos pasa con los médicos, hay que indicarles que no trabajes tú de noche, porque eso te hace mal, ¿me entiendes? Entonces tienen que hacer menos turnos, en fin, varias cosas. Pero básicamente no hay nada que no puedan hacer, no hay nada que no puedan desempeñarse y trabajar. Pero básicamente es muy probable que ese autocuidado defina entonces que tú ya no eres del grupo grande de los que tienen ese pronóstico tan desfavorable y seas una persona que tenga un pronóstico mucho más favorable. Pero eso es tu camino personal, eso parte con una elección. Uno en un momento decide cómo yo me voy a tratar, en palabras simples. Yo no soy culpable por tener trastorno bipolar. Esto es una causa biológica, pero sí soy responsable de tratarme adecuadamente o no. Y eso es una decisión. Y cuando un paciente toma la decisión, todo es mejor. O sea, yo creo que no es correcto que sea la familia o el médico tratante el más preocupado de la salud de la persona. Debe ser completamente al revés. Debe ser la persona la más involucrada y preocupada de eso. Por lo tanto, cuando eso ocurre, ahí está el autocuidado y las terapias también, ¿cierto?, farmacológicas y no farmacológicas, el pronóstico es tremendamente más favorable y puede que uno le cambie el curso a todo, a la suicidalidad, al déficit cognitivo, ¿cierto?, a las tasas de recaída, a las tasas de cesantía, a las separaciones conyugales, ¿cierto?, a todos los índices aquellos que en los grupos de pacientes, ¿cierto?, no han sido favorables. Pero esto va cambiando a la medida que haya poblaciones que tienen, por ejemplo, una exposición a psicoeducaciones como esta, que va mejorando, ¿cierto?, el resultado final del tratamiento. Muchas gracias, doctor. Aquí terminamos las preguntas por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes.